Saludos mediante, vamos a compartir en esta ocasión un informe audiovisual sobre los precios inmobiliarios en tiempos de cuarentena. Vamos a hacer un análisis rápido sobre lo que pasó años atrás en comparación con las últimas crisis. Si bien esta del coronavirus no es comparable con ninguna otra de la historia de la humanidad, pero bueno, vale tener referencias del comportamiento del mercado inmobiliario en las últimas crisis, haciendo foco en Argentina. Y como decíamos, a continuación vamos a ver cómo está la foto del momento de este sector de bienes raíces y si bien es complicado, vamos a finalizar con algunos tips de interés para que podamos proyectar futuros escenarios posibles. Todo este análisis en el marco de la presentación que hicimos recientemente en Coldwell Banker Argentina-Uruguay sobre la temática y bueno, hubo debates de interés, pero en todo caso lo seguimos por privado. Entonces, como le decía, precios inmobiliarios en tiempos de cuarentena. ¿Qué pasó hasta ahora? ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasará? Empecemos. En primer lugar, vamos a centrarnos en el producto característico del sector de real estate de Argentina, como lo es los departamentos usados en la ciudad de Buenos Aires, con la referencia de 2 o 3 ambientes. ¿Por qué decimos esto? Porque el mercado inmobiliario de por sí es un mundo donde se subdividen otros submercados, ya sea desde diferentes zonas como de diferente tipología. Y uno puede, en este sentido, incluir desde oficinas de categoría, puede incluir el ámbito del campo, el turismo, también puede uno adentrarse en lo que es el ámbito de la construcción, los desarrollos inmobiliarios y, como decíamos antes, sumado a eso, respecto a cada ubicación. No es lo mismo en Ciudad de Buenos Aires que en Provincia de Buenos Aires y a su vez en zona sur, zona norte. Otra realidad es en el interior, por ejemplo en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, Salta. Pero bueno, para no irnos muy por lo abstracto y para mantener una línea en el razonamiento, como dijimos, vamos a centrarnos en departamentos usados en la ciudad de Buenos Aires respecto a este análisis de precios, que no solo por una cuestión de facilidad del análisis lógico, sino también porque es una referencia para los otros submercados que indicamos. Aclarado esto, empecemos. Como aquí notamos en el gráfico, vemos cómo fue el comportamiento del índice de ventas, de compra-venta, desde el año 2010 a la fecha, ¿no? Para poner una franja de una década. Y como percibimos en la pantalla, hubo una baja inicial por aquel cepo de la segunda presidencia de Cristina Kirchner, que se mantuvo, fue un mejoramiento, como se dice, en U del mercado, y bueno, empezó a ascender junto al inicio de la presidencia del presidente Macri, cuando se liberó el cepo, las cuestiones macro se empezaron a ordenar, no del todo, y un impulsor muy importante fue los créditos hipotecarios UBA, que permitieron especialmente, como indicamos, del mediados del año 2016 hasta fines de 2017, que fue esa franja de mayor crecimiento en operaciones con créditos bancarios a través del índice UBA, un boom en el buen sentido del mercado inmobiliario con un crecimiento sostenido, tanto de las ventas como de los precios. Esto fue hasta aquella crisis financiera de marzo-abril del año 2018, que impactó fuertemente en la economía argentina. Entre otras variables, se disparó el tipo de cambio, el índice de la inflación también subió abruptamente los siguientes meses, hubo incertidumbre de la cuestión económica, entre otras características de la crisis esta que indicamos. Y volviendo al gráfico, notamos que a partir de aquel año 2018 las ventas cayeron abruptamente, ¿no? Hasta el día de la fecha. Bueno, aquí presentamos la información hasta marzo del año 2020, donde vemos que la cantidad de escrituras rondó los 1.400, que fue similar al mes anterior. Vale esta aclaración porque marzo fue muy particular en relación al inicio de la cuarentena,
como recordamos, fue a partir del 20 de marzo. Entonces, a pesar que marzo fue atípico en este sentido, tuvo el número de escrituras similar a febrero, al mes anterior, aproximadamente 1400, que cada mes este índice de los 1400 fue el peor de la historia desde que se conocen estas estadísticas desde el año 1998. Entonces, como dijimos, para sumar información, el monto involucrado en la cotización del dólar de aquel momento daba en promedio cada operación $76.300. Esto fue la foto de la compraventa y el historial en este sentido. Bueno, ahora el siguiente gráfico vamos a percibir cómo impacta, si bien sucede en todas partes del mundo, pero bueno, estamos hablando de Argentina, la presencia de créditos hipotecarios en este mercado. A continuación, vemos aquí cómo el año 2018, donde el contexto económico y financiero permitió la presencia de créditos hipotecarios, cómo crecieron abruptamente las ventas, ¿no? Y bueno, estos números, solo para complementar, indican las diferentes crisis que vivió Argentina desde el año 2009 a la fecha, empezando por aquella crisis internacional de las hipotecas subprime, que si bien impactó poco por una cuestión de que no estaba desarrollado el crédito hipotecario en Argentina, en la región nacional, a nivel internacional además está recordar que tuvo un fuerte impacto. Y bueno, como indica también el gráfico, el año 2012 ahí empezó la merma de las ventas inmobiliarias, porque como dijimos en el gráfico anterior, aquí fue el cepo de Cristina de su segunda presidencia que impactó fuertemente en las operaciones. Y bueno, como indicamos al principio de este gráfico, el boom de ventas inmobiliarias fue paralelo a la presencia de créditos en el mercado. Esto es importante para reflejar en números la importancia que tiene y para dar un puntapié inicial respecto a la posible recuperación. Y en los siguientes dos gráficos vamos a notar que una cosa es analizar el mercado inmobiliario en el corto plazo y otro en el largo plazo. ¿Por qué decimos esto? Siguiendo a la presentación que sigue, vemos que en el corto plazo, si uno tiene en cuenta del año 2005 a la fecha, vemos que la tendencia, si bien fue a la suba respecto a los precios inmobiliarios, hubo, por una cuestión de situación macroeconómica, diferentes bajas en diferentes periodos. Por ejemplo, como indica el gráfico, allá por el año 2008-2009, como ya dijimos también antes, con la crisis internacional de subprime y la del campo, hubo una pequeña baja de los valores de ventas. Lo mismo sucedió con el cepo cambiario de la segunda presidencia de Cristina Kirchner y, como indicamos al principio, a partir de la crisis financiera nacional allá por el año 2018. Ahora bien, en el siguiente gráfico extendimos la línea de tiempo un poco más para poder notar más claramente cómo es el comportamiento del mercado inmobiliario argentino en el largo plazo. Notemos lo siguiente. Desde el año 1977, bueno, si bien aquí dice 2019, uno lo puede extender a la fecha, al año 2020, ya que la tendencia a la baja, tanto en los precios como en la cantidad de ventas, sigue hacia la baja, ¿no? Después vamos a hablar más en detalle sobre el presente. Pero bueno, volviendo al gráfico, acá para dar un paneo rápido, tenemos los números en rojo que marcan las diferentes crisis que vivió el país y bueno, el comportamiento del valor de los departamentos, recordando que seguimos con el eje de los departamentos usados en la ciudad de Buenos Aires como el producto de referencia para a partir de ahí analizar el mercado inmobiliario en general. Como vemos aquí, allá por principio de los 80 hubo una abrupta caída de los valores. A pesar de eso, digamos que fue paralelo también a la baja de la demanda y a pesar de eso los valores no se recuperaron en el corto plazo, sino que se mantuvieron constantes, como se dice, una recuperación en forma de U pero larga. Caso contrario fue, como aquí notamos en el gráfico, el año 2001, donde luego de la hiperinflación, la crisis de la presidencia de Alfonsín, etcétera,
notamos que a la par de la convertibilidad, y este modelo permitió, más allá de la estabilidad de la macroeconomía, la presencia de créditos hipotecarios para que sean más masivos. Y bueno, como indicamos también antes, esto repercute directamente en el mercado inmobiliario. Entonces, viendo el gráfico nuevamente, notamos cómo toda la década del 90 fue un comportamiento alcista, tanto de la actividad inmobiliaria como de los precios, llegando a valores aproximados a los 1.100 el metro cuadrado. Luego, como muchos recordarán, vino la crisis del 2001, ahí sí se produce una caída tanto de la actividad como de los valores, y aquí vale aclarar, como mucha oferta, muchos propietarios estaban hipotecados, y frente a la crisis económica general, aquí hubo una necesidad real de venta que permitió que el mercado, que los valores se acomoden rápidamente a la baja. Es un punto a tener en cuenta que se diferencia del presente. Para no explayarnos muchos, dejemos planteados esta comparación para luego sí, a la hora de los análisis finales, indagar al respecto. Entonces, como dijimos, el mercado acompañó la caída de la actividad, los precios bajaron abruptamente, y bueno, a partir del año 2002 y 2003, aquí sí, si vemos el historial, la recuperación fue con una letra de V corta, porque en el largo plazo, en el análisis largo, la recuperación fue rápida. Y bueno, desde el año 2002-2003 empezamos con valores con la tendencia a la suba, que se comportaron así con leves bajas según las crisis que antes explicamos, aquí indicadas en el color 3 y el 4, permanente casi 20 años que en el análisis largo con valores tendientes a la suba, hasta que la última crisis financiera del 2018 hizo que empiecen a descender. A continuación vamos a ver el análisis de los precios de la construcción que influyen en el mercado inmobiliario, especialmente en los desarrollos tanto presentes como futuros. Entonces, vemos que la variación del costo de la construcción, y como aquí se indica, se toma como referencia una casa de calidad media alta en dólares blue actualizados a la fecha, y notamos que en los últimos 2 años, a grandes rasgos, vemos que el costo de la construcción acompaña el comportamiento del mercado inmobiliario respecto a la actividad y respecto al índice de precios. Por ejemplo, desde el año 2011, cuando se implementa el cepo cambiario de Cristina, ahí el mercado en general empezó a la baja, valores incluidos. Lo mismo pasó con el costo de la construcción. Y cuando empezó a recuperarse el mercado, durante los primeros años de la presidencia de Mauricio Macri, que subieron los diferentes índices, también lo fue el índice de la construcción. Después, como explicamos, en la caída abrupta de los valores, de la actividad, allá por el segundo trimestre del año 2018, lo mismo fue la misma experiencia, la misma vivencia, fue en el caso de los costos de la construcción. Y luego, bueno, por el desfasaje que empezó a haber entre el dólar billete y el costo de la construcción en pesos, notamos cómo bajó abruptamente hasta pisos históricos, ¿no? Entonces, esto es un primer análisis a tener en cuenta respecto a lo que se puede proyectar en el corto y largo plazo. Hoy por hoy los valores de la construcción en dólares están en pisos históricos y pueden ser una base para que los desarrollos inmobiliarios que empiecen ahora con costos en dólares bajos, cuando estén finalizados y lancen sus productos al mercado, traccionen a la baja de acá a 2 años en promedio los diferentes valores en dólares inmobiliarios. Es mucha futurología, pero es un ítem a tener en cuenta. Bueno, luego de haber repasado los índices del mercado inmobiliario y bueno, hacer breves análisis históricos, obviamente por la mecánica que tiene los canales de YouTube, ustedes lo conocen muy bien, uno intenta ser lo más sintético posible, hay mucho más para analizar, como el comportamiento del PBI, este desfasaje del tipo de cambio, el dólar peso, cómo se comportó,
también esto relacionado al poder de compra, es decir, hay mucho más para hablar, pero para no hacerlo muy largo vamos a avanzar ya con las primeras conclusiones. Bueno, aquí notamos en primer lugar que el último año, que se puede indicar como un reflejo de la crisis actual que estamos viviendo, las ventas cayeron casi 50% a nivel interanual, ¿no? Y los precios de publicación, el asking price, cayeron alrededor del 9%, algunos indican que un poquito más, un poquito menos, pero bueno, en promedio podemos indicar cayeron entre 10 o 15%. Pero bueno, aquí lo que quiero marcar es que si bien las dos variables tendieron a la baja, no fue proporcional la relación, es decir, que hubo una caída abrupta de ventas, pero los precios se mantuvieron bastante estables, con tendencia a la baja, pero no en la misma proporción de la caída de ventas. Punto importante a tener en cuenta a la hora de proyectar lo que viene. Y a la hora de proyectar lo que viene, nos pareció interesante sacar una foto al último periodo de crecimiento del mercado inmobiliario para ver, bueno, cómo estuvieron las diferentes variables de la economía, de la cuestión de bienes raíces, y sostener ese escenario y compararlo con lo que puede venir. Creo que es un ejercicio interesante y ahora lo van a ver para que empecemos con la información. Aquí, como ven, se tomó el último crecimiento importante del mercado, haciendo foco obviamente en las ventas. Si bien esto estuvo en paralelo con los precios, pero bueno, siempre se entiende que el mercado inmobiliario crece cuando las ventas así lo demuestran. Entonces, como notamos en el gráfico, este boom fue del año 2016 hasta el 2018. ¿Y cuál es la foto de las diferentes variables de la economía del mercado inmobiliario? Primero, que el dólar se mantuvo estable. En 2 años y medio tuvo una variación de más o menos el 30%. Después, como indicamos antes, presencia de créditos hipotecarios. A continuación, certidumbre política, es decir, Macri estaba iniciando su presidencia, las expectativas estaban renovadas, el mundo empresarial acompañaba a este nuevo gobierno, y bueno, como también indica el clima internacional era óptimo. Entonces el panorama, digamos, político y social era positivo en este sentido. Y aquí es interesante ver lo siguiente, que a pesar que la economía argentina no estaba en un comportamiento positivo, ya que desde el periodo este que indicamos aquí, de años 2016 al 2018, la economía se comportó en forma de W, hubo años positivos y otros negativos. A pesar de eso, el mercado inmobiliario se comportó positivamente. Lo mismo con el costo de la construcción, otro punto a tener en cuenta para analizar lo que viene. Y como se ve también ahí en el gráfico, la inflación, si bien inicialmente fue bajando, pero nunca fue abruptamente, y la rentabilidad siempre tuvo un comportamiento muy leve, con tendencia a la suba. Esto, como indicamos, era la foto del mercado inmobiliario en el último boom que vivió, para tener como referencia todos los diferentes parámetros que indicamos a la hora de analizar el presente y proyectar lo que viene. Ahora, ¿cuál es la foto del momento? En la siguiente placa la describimos con los mismos parámetros de la placa anterior, para luego sacar las conclusiones pertinentes. Entonces, veamos. Tenemos actualmente un dólar inestable, no hay obviamente créditos hipotecarios, certidumbre política. Lo indicamos porque se entiende que es un gobierno que recién empieza, que si bien, como siempre sucede, hay muchas críticas, aquí la intención no es hablar de política ni mucho menos, pero sí es cierto que al estar en sus inicios tiene crédito a nivel general en base a su actuación presente y a lo que viene, más allá de todas las críticas, insisto, que uno pueda mostrar al respecto. Volviendo a la placa, obviamente la economía está en crisis, no solo la Argentina, sino es una situación mundial. Como indicamos antes, el costo de la construcción es bajo y la inflación en alza. También, como lo indicamos antes, la rentabilidad está en caída
Y bueno, gran signo de interrogación es qué pasará con los efectos reales del coronavirus y la cuarentena, que si bien lo más importante es la cuestión sanitaria y preservar la salud, va a ser inevitable que repercute, como lo está demostrando, en forma negativa en la economía en general y el mercado inmobiliario en particular. Bueno, y antes de ir a las conclusiones y para no extendernos demasiado, vamos a marcar los últimos tips a tener en cuenta que nos van a ayudar a entender la foto actual y proyectar lo que viene. Bueno, como notamos aquí, todos los bienes del mundo bajaron sus costos, no solo los bienes en general, sino de los inmuebles. Esto es una realidad que está pasando en todo el mundo a la hora de proyectar lo que puede pasar con los precios. La demanda estructural aquí en Argentina, esta necesidad de mudanza por una cuestión de espacio, de cambio de hábitat, de necesidades familiares y laborales, esto obviamente se va a mantener. Después, bueno, las características del mercado inmobiliario en particular. Esto es un tema largo, pero lo vamos a sintetizar en 2 palabras. A diferencia de otros países, como indicamos en otros videos, el mercado inmobiliario argentino está en manos de individuos, de propietarios. Hay pocos quienes tienen su inmueble dependiendo de un crédito hipotecario en proporción del total, ¿no? Entonces, esto hace que cierta lógica del mercado de si baja la demanda tendría que bajar los precios, no sucede en el mercado inmobiliario de este país, y algo que sí sucede en otros países como por ejemplo Estados Unidos, España, que al estar los inmuebles, como ahí hay más créditos hipotecarios en manos de las personas que adquirieron sus viviendas mediante este instrumento financiero, como se dice, las casas, las propiedades están en manos de las entidades financieras. Se produce más lógica de mercado cuando baja o sube la demanda y por lo tanto los precios. Bueno, sigamos con los tips a tener en cuenta. Esto de tener presente que aquí en Argentina hay muchos compradores con dólares billete, que si bien el dólar en sí escasea, pero se entiende por el último comportamiento del año pasado, que frente a la derrota de Macri, muchos individuos retiraron sus depósitos en dólares. Es como que tenés un capital acá interesante tener en cuenta para ver lo que se puede venir a continuación. Algo que quizá no sucede en otros países, como dijimos antes, está todo el dinero más en entidades financieras. Punto a tener en cuenta. Avanzando, como ya indicamos, las oportunidades de los desarrollos inmobiliarios en obra, donde las cuotas están en pesos, especialmente en lo que es provincia de Buenos Aires e interior del país. Esto desde ya es una oportunidad, como dijimos antes, para los que tienen dólares billete y para aquellos que quieran inversiones más conservadoras. Y relacionado a esto, por la situación local e internacional, hay un desaliento a las inversiones financieras, que hasta hace poco era la gran competencia en Argentina para las inversiones inmobiliarias. Después, bueno, esto que ya indicamos antes respecto a qué pasará con los futuros inmuebles a estrenar, que como hoy son baratos la construcción pensando en dólares, a futuro esto puede traccionar a la baja. Y también otro punto a tener en cuenta es la experiencia de la cuarentena, ¿no? Esto que se está revalorizando lo humano y lo sentimental, nosotros lo llamamos que se está revalorizando lo que no tiene valor, ¿no? Es decir, la sensación que transmite el inmueble respecto a más espacio, un contexto más tranquilo, la cercanía a diferentes lugares, etc. Que si bien siempre tuvo valor, pero por la experiencia de la cuarentena, es muy importante tener en cuenta que esto se está revalorizando. Ya lo han hablado muchos en otros foros, por eso no nos vamos a extender, pero es importante también tenerlo en cuenta cuando uno analiza y proyecta el mercado inmobiliario. Bueno, ya para empezar con las primeras conclusiones, vale aclarar 2 cosas. En primer lugar, uno da una humilde opinión respecto al panorama general y lo que se puede esperar. Pero hay que aclarar que nadie tiene la verdad, y menos aún en estos momentos, ya que es una crisis única que vive y que estamos viviendo a nivel global. Por lo tanto, es muy difícil asegurar diferentes escenarios. Solo lo que uno intenta aquí es aportar información para que entre todos lleguemos a la mejor solución posible respecto a qué puede pasar con los precios.
Eso es la primera aclaración. Y la segunda es que, más allá de ciertas opiniones al respecto, este video está de más aclararlo, pero vale subrayarlo, no reemplaza la tasación personalizada de un agente inmobiliario frente al propietario, a la dueña de su bien. Esto es solo una referencia general, pero no reemplaza el servicio profesional personalizado. Aclarado esto, avancemos con las conclusiones. Bueno, vamos a sintetizar las conclusiones, que es un final abierto, pero para sumar información y que todos lleguemos a lo más que se pueda a las certezas. Empecemos. En primer lugar, como indicamos, el mercado inmobiliario argentino es ilógico, por lo tanto es un error esto de justificar que los precios tienen que seguir bajando porque no hay demanda. Ya quedó demostrado en números que los últimos 20 meses o más esto se daba y la disminución no fue proporcional. Entonces es una ley del mercado que no se cumple, por así decirlo, en el ambiente de bienes raíces de Argentina. Como antes indicamos también, está sobreentendido que los precios van a bajar, pero no creemos que es un acierto hablar de caídas abruptas en el corto plazo, por una simple razón que también lo explicamos antes. Los inmuebles están en manos de individuos, por lo tanto lo que puedan esperar van a hacerlo y solo van a salir al mercado a ofrecer sus inmuebles a aquellos que estén necesitados. Entonces luego sí se verá cuál es el comportamiento de los precios, es decir, no poner el caballo adelante del carro. Primero se ve el comportamiento y luego si hay baja de precios, así será. Pero cuando se abre la puerta de la cuarentena, habría que descartar estas caídas abruptas, aparte porque no sería sano y como ya explicamos y uno no quiere extenderse más, demostramos estadísticamente que no habría razón para que esto suceda. También respecto a la referencia de valor, si bien en algunos foros del interior como Córdoba se propuso la especificación del mercado inmobiliario, lo veo muy lejos desde el lugar de las propiedades usadas. Otra realidad sería las que están en obra o los desarrollos inmobiliarios que ya antes que suceda todo esto se ofrecían en pesos en general, pero lo que es respecto al mercado del usado y haciendo focos en los departamentos o en las casas de categoría media alta, se lo ve complicado en el corto plazo por una cuestión muy simple que se vincula con la inflación, la incertidumbre económica, etc. Dicho esto, entonces hay que posicionarse en dólares, que viendo el vaso medio lleno sería una oportunidad, porque como indicamos también antes, hay muchas personas que tienen dólar billete, entre comillas, bajo el colchón. Entonces hay demanda respecto al potencial, es decir, que es verdad que no se concretan las operaciones, pero la demanda potencial sí está. Bueno, volviendo al gráfico, como en el periodo de cuarentena, por una cuestión logística, legal y técnica, no se pudo operar, entonces no hubo mercado, entonces no hay que analizar los precios según el periodo de la cuarentena. Por lo tanto, cuando uno vuelva a la actividad y se enfrente con el propietario, con el señor, con la señora, los valores de referencia van a ser los anteriores al inicio de la cuarentena, siempre y cuando estuvieron bien trabajados y bien tasados, ¿no? Porque de más está decir que si previo a la cuarentena ya el precio estaba inflado, uno arranca mal, pero eso se sobreentiende que uno tasó bien antes de la cuarentena, por lo tanto ese es el valor inicial de referencia cuando se puedan normalizar las operaciones inmobiliarias. Y bueno, como el dólar, la unidad está creciendo su valor, acá no quisimos mostrar, si bien lo tenemos, el comportamiento histórico del dólar en relación al peso y al poder adquisitivo de la gente en estos últimos años. Para no ser muy largo el video, como dijimos, hay mucha información, pero hacemos lo más concreto para facilitar la comprensión. Pero bueno, volviendo, que si bien los precios de los inmuebles están tendiendo a la baja y
puede ser que lo sigan haciendo, descartando en el corto plazo caídas abruptas. Hay que tener presente que para el propietario que vende, al recibir dólar billete, está haciendo también un buen negocio. Para dar un resumen en este sentido, no tiene que verse como que está perdiendo en relación al valor del inmueble, sino que como tiene mucho margen, porque el dólar está posicionado a niveles altos históricamente, la cuestión sería, bueno, cuánto menos gano en base al valor inicial de referencia que tenía. Tema largo para seguir, pero bueno, lo planteamos para que ustedes lo sigan analizando y como siempre a disposición para seguir en forma privada. Y bueno, como ya indicamos al principio y para cerrar, los valores de construcción hoy están baratos en dólares. Los que inicien hoy los desarrollos o lo hicieron los últimos meses y empiecen a alargar al mercado los productos finales, los departamentos a estrenar, van a tener más margen para que los precios de acá a 2 años aproximadamente sean inferiores a los actuales. Por lo tanto, un escenario muy posible es que traccionen para abajo en relación a los futuros precios de los departamentos usados. Esto es otro escenario que se va a ver en los próximos meses, año, casi 2 años. Como verán, hay mucha información para seguir compartiendo. Esto uno no quiere extenderse, entonces mejor uno se pone a disposición para, según las consultas privadas y cada caso en particular, brindamos el asesoramiento correspondiente y solo agregar lo interesante que sería que vengan otras herramientas financieras, como en aquel momento fue el CEDIN, para motivar a las personas que redireccionen su capital al mercado inmobiliario, entre otras tantas cuestiones. Entonces, como verán, no vamos a decir el porcentaje de los precios a continuación respecto a la baja. Sí vamos a decir que hay que tener cuidado con los análisis porque es un mercado ilógico el argentino. Y insistimos que ahora más que nunca cobra mucha importancia la atención personalizada y tasar no metros cuadrados de zonas, sino tu metro cuadrado de tu departamento, de tu casa, de tu terreno, teniendo en cuenta las variables que analizamos y también ahora más que nunca la realidad personal, familiar, social tuya, porque a veces es mejor ceder en el precio pero ganar en calidad de vida. Esto siempre pasó, pero ahora con la experiencia de la cuarentena va a pasar mucho más y motivamos que así pase. Al fin y al cabo, en proporción, el mercado inmobiliario argentino tiene pocos inversores y tiene más personas que compran o venden su inmueble hasta 1 o 2 veces en su vida. Entonces está bueno que se privilegie las cuestiones más humanas, sentimentales, espirituales por sobre los valores. Uno no motiva a regalar inmuebles, ni mucho menos, pero sí a darle a cada valor lo que corresponde. Como siempre, muchas gracias por la atención, espero haber sumado la información para que ustedes sigan analizándola. Estamos a mitad del río, hay mucho para recorrer, el final está abierto. Aquí lo que se busca es simplemente aportar para que entre todos sigamos de la mejor manera posible. La profesionalización del mercado inmobiliario ahora más que nunca cobra vital importancia. Bueno, como dijimos, muchas gracias por el tiempo. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal para seguir con esta interacción de información inmobiliaria del mercado inmobiliario, haciendo foco en la realidad argentina y de Uruguay. Gracias, saludos y hasta la próxima.